Vamos a ponernos sobre nuestros pies porque vamos a leer allí en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, capítulo 6, vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios y la vamos a leer como siempre lo hacemos, hermano, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Lo tenemos ahí. Dice la Biblia, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hasta ahí vamos a dejarle, hermano. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, en esta preciosa noche. Una vez más nos ponemos en tus manos para que tú nos ilumines la mente, el corazón, de tal manera, Señor, que podamos recibir, Padre, la enseñanza de tu palabra y sobre todo, Señor mío, estando en estos tiempos tan difíciles, Padre de la gloria, podamos asimilar en nuestros corazones esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos y te damos toda la gloria, porque solo a ti pertenece. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Cristo vive. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema que comenzamos el martes pasado, porque usted se recuerda que el martes pasado estuvimos hablando más que nada sobre, o como quien dice, estuvimos mirando una introducción a lo que se conoce comúnmente como el periodo de la gran tribulación. Este periodo de tiempo que vamos a ver a partir de este capítulo 6. Y bueno, el martes pasado, usted se recordará que estuvimos analizando dentro de esa introducción cómo es que se conoce durante todo el desarrollo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a este periodo y cómo no era algo que de repente apareció porque sí, sino que era algo o es algo que está en el plan eterno de Dios. O sea que todas las cosas que hemos venido mirando, hemos venido observando que forman parte de un plan, hermano. O sea que la historia que se ha venido desarrollando sobre la faz de la tierra no es producto de la casualidad. O sea, cada cosa ya estaba establecida en los planes de Dios. Lo que estamos viendo ahora en el libro del Apocalipsis, ya entrando en el capítulo 6, es ver cómo se va descorriendo ese velo para irnos mostrando el futuro de la historia de la humanidad. Porque eso es, acuérdese lo que significa Apocalipsis, ¿se acuerdan? La palabra Apocalipsis significa revelación. ¿Se acuerdan que dijimos que la palabra da la idea como cuando se cubre una obra de arte con una manta, ¿ha visto? O cuando van a hacer una presentación de un carro nuevo, cosas así, que las cubren siempre con un velo grande. Y entonces ya cuando llega el momento de mostrarla, lo que hacen es que quitan el velo y entonces queda al descubierto aquel objeto. Bueno, eso es lo que significa literalmente Apocalipsis, como que el velo se quita. Por eso, verdad, es que yo le he titulado a esta serie de mensajes en este libro, lo que hay detrás del velo. Apocalipsis, lo que hay detrás del velo, porque eso es lo que estamos observando, hermano. Y lo que hemos estado mirando es que, hermano, hay un orden que Dios tiene ya
en sus planes eternos, como Él nos viene enseñando por medio de la Biblia, que nada es producto de la casualidad, hermanos, sino que los eventos que han sucedido, que han marcado la historia, por ejemplo, del mundo, como lo fue la venida de Jesucristo a la tierra, como lo fue su muerte, su resurrección, todo eso estaba en el plan eterno de Dios. Lo que viene después, que aún no sucede, es decir, las cosas que serán, de las que estamos hablando ya. Recuérdese que en el capítulo 1 vimos las cosas que Juan vio. En el capítulo 2 y 3 vimos las cosas que son. ¿Se acuerda? Ese es el bosquejo que venimos siguiendo. Capítulo 1, las cosas que Juan vio, Cristo glorificado. Capítulo 2 y 3, las cosas que son, que abarcan hasta donde estamos ahorita, porque nosotros todavía estamos prácticamente, hermano, aquí, en esa historia de Apocalipsis 2 y 3, ya en la última etapa, justo antes de que suceda el arrebatamiento de la iglesia, que es lo único que estamos esperando nosotros, hermano. ¿Cuántos están esperando ese día? Amén. Entonces, vimos cómo las profecías bíblicas venían hablando acerca de este periodo, y estudiamos mayormente la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y espero, ¿verdad?, que pues a lo mejor de repente por las muchas palabras y esto, de repente usted, como decía mi hermano, ¿verdad?, se hace un poco difícil a veces allí acomodar las ideas, pero siempre es bueno, hermano, meditar en eso. Entonces, si comprendemos esas profecías, entonces entendemos que esto de lo que vamos a hablar hoy estaba ya profetizado allá por el profeta Daniel. Dios se lo reveló unos 600 años antes de Cristo. Dios le mostró al profeta todo lo que iba a suceder con el pueblo judío y también con el futuro de la humanidad, por así decirlo, en esas 70 semanas. Ahora, vimos que en las 70 semanas de Daniel, 69 ya se cumplieron, ¿verdad? Ya se cumplieron hasta que Cristo vino. Después se le quita la vida al Mesías y suceden otras cosas. Jerusalén es destruida y falta una semana por cumplirse, que esa es la semana de la gran tribulación. Esas semanas dijimos que eran semanas no comunes y corrientes, sino semanas de años. O sea que han pasado 483 años desde que aquella profecía entró en efecto, y esos 483 años se cumplieron hasta que Cristo entró como rey, como Mesías a Jerusalén, Mateo capítulo 21. Y ahí se detuvo prácticamente, después que fue rechazado el Mesías, se detuvo entonces el tiempo o el reloj profético de Dios, como se conoce comúnmente, y ahora estamos en ese intervalo de tiempo. Amén. Solo estoy recapitulando así para que no nos centremos muy así. Y entonces, hermano, ahorita estamos en la época de la gracia y solo estamos esperando que Cristo venga por nosotros. Inmediatamente Cristo viene por nosotros, da inicio esa última semana de Daniel 9, 27. La última, que son 7 años que faltan para que se cumpla lo que Dios habló allá. Y es precisamente lo que vamos a estudiar aquí nosotros, pero en detalle. Vamos a ver qué es lo que va a suceder en esas últimos 7 años que conforman la última semana de esa profecía de Daniel. Entonces aquí, hermano, ya en el capítulo 6, una vez que hemos pasado el capítulo 4 y 5, donde vimos la preparación, el trono de Dios, la alabanza y todo eso, ahora en el capítulo 6 ya el Cordero, que fue el único que fue hallado digno de abrir el libro y de desatar los sellos, ahora, hermano, aquí entonces vemos que el Cordero empieza a abrir los sellos. Amén. Y entonces vemos acá que teniendo en mente que el capítulo anterior nos ha declarado que solo el Cordero de Dios fue hallado digno de abrir los sellos del libro que vimos que contiene la información de la consumación de los planes de Dios para la humanidad,
En este capítulo ahora Juan ve que el Cordero se apresura a abrir esos sellos. Y ahora podemos entonces, hermano, ver el contenido de estos sellos o de este libro que estaba sellado. ¿Qué es lo que contiene? Ok, en primer lugar, dice Juan que vio cuando el Cordero abrió uno de los sellos, inmediatamente dice que oyó a uno de los seres vivientes como con voz de trueno que decía: ven y mira. Entonces vemos acá, hermano, que los querubines, usted se acuerda cuando vimos los querubines, esos son los seres vivientes, los querubines, que están asociados mayormente con la gloria de Dios y todo eso. Pero es bien interesante, hermano, que esos seres angelicales están asociados también con los juicios de Dios que van a ser derramados durante el periodo de la gran tribulación. Porque Cristo abre el sello y entonces dice que Juan oye a un ser viviente. Dice Juan, oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Amén. Entonces, ¿por qué es que los seres vivientes tienen esta participación activa en la revelación del contenido del libro? Se puede entender porque en el capítulo 5 nosotros vimos que ellos poseen un conocimiento perfecto de todas las cosas. No son omniscientes como Dios, pero sí tienen un conocimiento perfecto, porque se acuerdan que estaban llenos de ojos por todas partes, por delante, por detrás. Entonces esos ojos, estuvimos mirando que es un conocimiento pleno, perfecto. Y es uno de ellos el que con una voz fuerte, poderosa, amén, dice: ven. Ahora, a lo mejor no debiera detenerme mucho aquí, pero quisiera darle aquí una pequeña explicación de algo interesante. Yo creo que cuando nosotros leemos la Biblia, estas cositas nos pueden ayudar también para entender un poquito más. Por ejemplo, hay algunas traducciones de la Biblia, esta que tenemos nosotros es la Reina Valera 60, pero hay algunas traducciones de la Biblia, hermanos, que quitan las palabras que dice mira y mira. O sea, que en otras traducciones que son buenas también, como la Biblia de las Américas, solamente dice: oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven, y no aparece y mira. Entonces, muchas de estas traducciones no lo incluyen esas palabritas y mira, porque al parecer no se encuentran en muchos de los manuscritos más antiguos, y porque todo parece indicar, según vamos a ir mirando, que la orden del ser viviente no es a Juan para que venga y mire, ¿verdad? Porque así como lo leemos, el ser viviente dice: ven y mira, como que le está diciendo a Juan: Juan, ven y ve. Entonces, si lo vemos así, entonces estamos entendiendo que es a Juan. Pero si no están esas palabras como parece indicar la realidad de las cosas, entonces la orden no es a Juan, sino al jinete que vamos a ver ahorita. En otras palabras, el ser viviente estaría diciendo: ven, ven, al jinete que vamos a ver. La palabra ven, que hallamos en este versículo, cuando se traduce como avanza, o ve, o entra. Entonces, ¿por qué se piensa esto? ¿Por qué se dice eso? Bueno, por lo de los manuscritos, pero también por lo que estamos viendo en el contexto del capítulo. Es decir, Juan está ya viendo. Juan está viendo la visión en el cielo y él está observando todo lo que está pasando. Entonces Juan está ahí, él no necesita venir y ver, porque él ya está viendo, ya está ahí. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entonces ya se halla más sentido a esta orden de ven, como diciéndole al jinete: ven, entra, haz tu aparición, avanza a hacer lo que tienes que hacer. O sea que esta es la idea de esta orden del querubín, no a Juan, sino al jinete
que va a entrar ahora a la escena de la tierra, porque ahora tenemos que ver que Juan está en el cielo, pero que en un momento la escena se nos va a cambiar del cielo a la tierra. Acuérdese de todos estos pequeños detalles para que vayamos entendiendo, hermano. Ahora, esto no tiene que ser motivo de confusión en nosotros, porque acuérdese, las traducciones de la Biblia, no hay ninguna traducción o versión de la Biblia que sea perfecta, hermano. Escuche eso. O sea, nosotros usamos la Reina Valera porque es una de las traducciones más fieles al original. Acuérdense que la Biblia se escribió en griego, en hebreo y poquito en arameo. Pero la Reina Valera, junto con otras, son de las más apegadas al original. Entonces, pero en realidad no hay ni una traducción bíblica perfecta. O sea, tienen sus errorcitos, ¿sí me entienden? Por eso es que no debemos como de, hermano, ¿qué está diciendo? Acuérdense, la palabra de Dios, la Biblia, es la inspirada. Es decir, las palabras que Dios habló por los apóstoles son las inspiradas. Las traducciones o las versiones de la Biblia no son inspiradas. No sé si me agarra eso. Es la palabra, la Biblia. Pero las traducciones son hechas por hombres, hermano. ¿Sí me entiendo? Fueron hechas por hombres que vinieron copiando del original y todo esto. Entonces tienen algunos como en ciertos lenguajes hay palabras que no existen, como del inglés al español, por ejemplo. Va usted a encontrar a veces palabras que no las puede traducir así, como son, sino que usted tiene que como buscar una palabra y ponerla ahí para que le dé sentido a la oración que está diciendo. Entonces eso es lo que sucede, ¿verdad? Una explicación breve nada más, en ciertas cositas que hallamos en las traducciones de la Biblia que nada tienen que ver con cambio de doctrina y todo eso. Ahora, hay unas Biblias que sí están un poco medias sospechosas, ya cuando le empiezan a quitar versículos, hermano, claves de las doctrinas bíblicas. Ahí sí ya está más peligroso el asunto, ¿verdad? Pero este es un pequeño detalle, pero vea entonces cuando entendemos eso, cómo se puede entender más, hermano, el panorama de lo que estamos observando. Entonces, el ser viviente grita, ven, pero no se lo grita a Juan, sino que se lo grita al jinete, entra, porque ahora los jinetes, que en este capítulo vamos a ver que comúnmente se conocen como los 4 jinetes del Apocalipsis, van a entrar a la escena del mundo, no porque ellos quieren hacerlo, sino porque Dios les ordena hacerlo. Entonces ahí se van entendiendo ya más por qué es que esto es lo que significa. Acuérdese, entonces lo primero que vamos a ver acá entonces, hermano, es entonces que al estruendo de esta orden, ven o ve o avanza, entra, dice que sale un caballo blanco. Sale un caballo blanco, dice aquí el versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco. Entonces, hoy día, hermanos, pareciera no tener mucho sentido para una persona que no está muy familiarizada con la Biblia. Incluso nosotros dentro de la iglesia, si no estamos muy familiarizados con la lectura de la Biblia, pues puede a lo mejor no alcanzar a entender qué hace un caballo, por ejemplo, en los días del fin, o sea, en tiempos proféticos. ¿Qué tiene que ver esto con, verdad, juicio de Dios? ¿Cómo Dios va a hacer? Bueno, en nuestra mente occidental y a lo mejor no muy apegada a la Biblia, podríamos confundirnos, pero cuando nosotros vemos en la Biblia, tiene mucho sentido, hermano, cuando vemos que en las culturas antiguas, como por ejemplo en la hebrea, que son de las culturas más antiguas que existen, el caballo tiene un significado muy de acorde con la ejecución de un juicio aplastante. Porque usted me decía, ahora, ¿cómo podemos hacer juicio contra alguien? Vengarnos de alguien o aplastar a alguien. Pues pásele un tanque de guerra por encima, suéltele un cañonazo y lo hace pedazo, ¿verdad? Pero como un caballo. Bueno, acuérdese que estamos hablando de esto, hermano. Juan era judío, allá las culturas antiguas tenían esto, incluso los paganos. Pero vamos a ver en Job, capítulo 39, para que usted entienda un poquito más de lo que estamos hablando, cómo
el hablar de caballos es hablar en estas culturas, hermano, caballos de guerras, de juicios aplastantes y de poder, de fuerza, de vigor. Job 39, versículo 19 al 25. A su nombre, gloria. Dice la Biblia, Job 39, 19. Oiga, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro, la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Amén. Esa es una descripción de lo que era un caballo en los tiempos de esas antiguas culturas. O sea, está viendo usted que tiene que ver con fuerza, con poder, con algo, hermano, formidable. Es decir, el caballo listo para guerrear, listo para ir y destruir. Con su jinete él huele. Eso es lo que le encanta a él, ir a la batalla, ir a la guerra, ir a pelear. Y por supuesto usted ve esos caballos, ¿verdad? Se ven, hermano, cuando son caballos, ¿verdad? Estos fuertes, y eso es terrible, hermano. Ver un caballo con sus músculos y todo eso es sorprendente, de verdad, estos animales. Entonces, en ese sentido es que vemos que se usa el símbolo de un caballo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ahora, aquí, hermano, debemos entender que estos sellos, o estos primeros 4 sellos que vamos a ver, quizá no los vamos a ver hoy, ¿verdad? Hoy vamos a ver uno nada más, pero entendamos, o tenemos que entender que no son individuos particularmente. O sea, no son personas literales en el sentido, ¿verdad?, de que van a aparecer así en aquel tiempo, como que en un caballo blanco y va a entrar. No, son una representación prácticamente de la condición que se desatará en la tierra en aquel tiempo. O sea, acuérdense, el Apocalipsis es un libro de símbolos, de símbolos. Entonces son como una representación, hermano. Aleluya. Y vemos entonces acá que el caballo entonces blanco, debido al color de se ha interpretado por numerosos eruditos y pensadores de la Biblia que el jinete que lo monta debe de ser Cristo, ya que el color blanco en la Biblia está asociado con victoria, con paz y justicia. Y aún en la historia secular, pues nosotros podemos ver, si estudiamos poquito la historia, que los conquistadores solían entrar victoriosos montados también en caballos blancos, ¿verdad? O sea, usted lee la historia del mundo, pues, y la mayoría de los conquistadores, como por ejemplo Alejandro Magno, el griego, ellos siempre andaban en caballos blancos. O Napoleón Bonaparte, ese del siglo XVIII me parece que fue, se puede decir que fue el mayor estratega militar que ha existido. Napoleón Bonaparte tenía un caballo blanco, y parece ser que esas personas, siempre este tipo de personas, montaban un caballo así blanco que se distinguía entre todos los demás caballos del ejército. Eran conquistadores. Entonces, debido a que el color del caballo que ve Juan aquí es blanco, pues mucha gente lo ha asociado con Cristo. Amén. Entonces, inmediatamente que se lee un jinete viniendo en un caballo blanco, a la gente se le va a la mente a Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16. Porque allá, cuando leemos Apocalipsis capítulo 19,
del verso 11 al 16, claramente y sin ninguna duda, el contexto de allá nos dice que se refiere a Cristo. ¿Se acuerdan? Lo leemos poquito. Vamos a llegar ahí más al rato, ¿verdad? Pero lo leemos para que usted vea. Apocalipsis 19, versículo 11. Note lo que dice. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Podemos leer el verso 16, también lo leemos, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que ahí en Apocalipsis 19 no queda ninguna duda de que ese jinete del Apocalipsis 19 es Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí lo dice. Es el verbo de Dios. ¿Y quién es el verbo de Dios? Cristo. Juan 1:1. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cristo Jesús. Entonces, ahí no hay ningún problema en entender y en aceptar que ese es Jesús. Pero acá, en este capítulo 6, la identidad de este jinete no está muy clara. No está muy clara. No se dice quién es. Basta hacer una observación cuidadosa entre ambos pasajes, entre este capítulo 6 y el capítulo 19 que acabamos de leer, para notar que este jinete no puede ser Cristo. No puede ser. Algunos de esos detallitos los apunté aquí rapidito, ¿verdad? Por ejemplo, este jinete que estamos viendo en el capítulo 6 aparece en el principio de la gran tribulación. El jinete del capítulo 19 aparece hasta el final. De hecho, viene para poner fin a la gran tribulación. Entonces ahí vemos ya una diferencia entre estos dos jinetes que montan un caballo blanco. Ok, hay otras. Por ejemplo, el jinete este del capítulo 6 trae un arco en su mano. Pero el jinete del capítulo 19 no trae un arco, trae una espada. Trae una espada, amén. Entonces, una espada aguda. Este jinete del capítulo 6 porta una corona en su cabeza. Y del jinete del capítulo 19, que también monta un caballo blanco, se dice que trae muchas diademas, ahí es otra palabra. Vamos a ver al ratito, amén, que hay dos palabras para corona. Corona y la otra es diadema. Significan corona las dos, pero tienen su diferencia. Vamos a ver en un momentito. Entonces, no puede ser Cristo, no puede ser, por estas diferencias y otras muchas más que pudiéramos notar, pero ahí vamos a dejarle. Ahora, si no es Cristo este jinete, entonces ¿quién es este jinete que monta este caballo blanco? Todo parece indicar que se refiere a la entrada del anticristo en la escena del mundo, dadas las características que ve el apóstol Juan en él. Entonces, ¿quién es este jinete? Al parecer, hermano, es el anticristo en su aparición, en su manifestación a la entrada de la escena de esta tierra. Cuando él se manifieste aquí al mundo, va a hacerlo de esta manera. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo? Vamos a ver. No debemos ignorar, hermanos, en primer lugar, de que el diablo es un experto engañador. ¿Usted sabía eso? El diablo, dice Juan 8:44, es mentiroso, es padre de mentira. Él es engañador por excelencia, amados hermanos, y seduce a las personas. Seduce a las personas con tanta sagacidad en el engaño. Por ejemplo, como dice segunda a los Corintios 11:3, ¿verdad? Dice Pablo: temo que con su astucia la serpiente los engañe. También segunda a los Corintios 12:14 dice que Satanás se disfraza ¿de qué? Se disfraza de ángel, de luz. Por eso es que lo vemos aquí, hermano. ¿Cómo lo vemos? Disfrazado
de un personaje de bondad. Él trata de asemejarse lo más que pueda a Cristo. Cristo viene cabalgando en un caballo blanco, el anticristo viene cabalgando en un caballo blanco. Cristo trae diadema en su cabeza, él también viene con una corona en su cabeza. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es el disfraz de Satanás. ¿Para qué? Para engañar al mundo, porque así es como él hará su aparición. Entonces, este es el anticristo, hermano. Por ejemplo, vemos aquí, hermano, que la palabra anticristo, siguiendo esta línea del engaño que él hace, la palabra anticristo significa en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Esto es lo que significa la palabra anticristo: en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Es decir, el anticristo va a ser un personaje diabólico que se va a poner en contra de Jesucristo y también va a tratar de ponerse en lugar de Cristo. Eso es. El término anticristo lo vemos del pasaje que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Usted lo puede leer en su Biblia. Dice Juan, Primera de Juan 2:18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, los apóstoles, ellos ya sabían por el Espíritu Santo que en los días del fin iba a venir un personaje que vendría a ponerse en contra de Cristo y en lugar de Cristo. Ahora, aunque Juan ahí menciona que ya en esos tiempos había muchos anticristos, ¿por qué? Refiriéndose, por ejemplo, a las doctrinas, como los gnósticos que estaban en los días de Juan, que se empezaban a predicar cosas en contra de la doctrina de Cristo. Entonces, esos eran unos anticristos. Todos los que se oponen a la doctrina de Cristo son anticristos. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que no creen que Jesús es Dios, son anticristos, bíblicamente hablando. Esto lo dice también Primera de Juan 2:18, si usted quiere anotar. Primera de Juan 2:18, Primera de Juan 2:22, Primera de Juan 4:3 también lo dice, y Segunda de Juan 1:7. Todos esos pasajes hablan de que hay muchos anticristos, y eso lo podemos ver ahorita también, hermano. Mucha gente poniéndose en contra de Cristo y en lugar de Cristo. O sea, gentes que atacan la doctrina de Cristo y gentes que dicen que ellos son el Cristo. Usted va a ver ahora, por supuesto, todo está bajo un disfraz. Por ejemplo, estos profetas autoproclamados apóstoles y ungidos, ¿qué es lo que dicen? No toquen al ungido. Este es el hombre de la unción. Este es el ungido del momento. Esos son los apóstoles. Pero ¿sabe qué es lo que significa el Cristo? Cristo significa ungido. Es lo mismo que Mesías. Mesías hebreo, Cristo griego y ungido en español o castellano. Pero es lo mismo. Entonces, cuando vemos hoy a los predicadores modernos, a estas gentes, hermano, apóstoles y profetas, proclamarse como los ungidos, ellos están diciendo que ellos son el Cristo. Son los ungidos, tienen una unción especial. En otras palabras, son anticristos porque se están poniendo en lugar de Cristo. Entonces, eso está terrible, hermano, peligroso. Alabado el Señor para siempre. Entonces, la Biblia afirma entonces, como estamos diciendo, que actualmente existen muchos anticristos, es decir, personas que por sus hechos malignos reflejan el espíritu que operará en este personaje del tiempo de la gran tribulación. A lo largo de la historia, por ejemplo, se han hecho comparaciones, incluso interpretaciones sobre ciertas personas que han marcado el mundo por sus atrocidades, como por ejemplo los papas romanos, Adolfo Hitler. ¿Quién se acuerda de Adolfo Hitler? Joseph Stalin en la Unión Soviética, todo eso. En cierta manera, estas personas
por algunas extremistas religiosos y algunas sectas, pues se han llegado a decir, este es el anticristo. Por ejemplo, cuando apareció Adolfo Hitler, que quería dominar al mundo y que se proclamaba como casi un dios y quería ser un reino de pura gente aria, de pura raza pura. Entonces, este es el anticristo, gritaron mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Tenía ese espíritu, hermano. Dice la historia que Adolfo Hitler invocaba espíritus de demonios, hermano, durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay registros de eso. En su libro que él escribió también mencionan cosas así. Por ejemplo, hay quien dijo que el Papa de Roma, por ejemplo, Martín Lutero, él decía que el Papa era el anticristo, ¿verdad? O sea, porque todo lo que estaba haciendo el tipo en esos días era prácticamente el espíritu del anticristo dentro de esa gente. Y por eso es que hay muchos anticristos y aún hoy los hay, pero el verdadero anticristo aún está por aparecer y el mundo lo sabrá, hermano. En su momento lo sabrá. Alabado el Señor. Pero bueno, vamos a seguir. Viendo la descripción de este primer jinete, que viene montado, como dijimos, en un caballo blanco, tiene un arco. Escuche, dice Juan aquí, miré aquí el caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Entonces tiene un arco en su mano, lo cual claramente se entiende que es un arma de guerra. Escuche, el anticristo o este jinete trae un arco. En términos bíblicos, el arco es un arma de guerra. Lo interesante aquí es que no se menciona que traiga municiones o que traiga flechas, digamos, para un arco. O sea, solamente trae un arco, pero no trae flecha. Entonces, esto es interesante, amén, dado que el caballo que estamos viendo es de color blanco y que trae arma, pero no hay flecha en esa arma, que es el arco. Se ha llegado a la conclusión de que esta sería la forma en que el anticristo haría su aparición en el mundo. Es decir, él no va a tomar el dominio mediante la guerra, sino de una manera diplomática y pacífica. Amén. Por eso es que él viene en un caballo blanco, o sea, se le simboliza en un caballo blanco, símbolo de paz, victoria, ¿verdad? Pero paz también, paz, tranquilidad, estabilidad, y trae armamento, pero no lo va a usar, no lo va a usar. O sea, cuando el anticristo aparezca en la escena del mundo, puede ser, entendiendo esto o pensando un poquito aquí, que pueda ser, hermano, quizá un líder poderoso militar. Usted sabe que si hay gentes poderosas en esta tierra son los presidentes, pero también los grandes generales que hay, esa gente que está al frente de los ejércitos y todo eso. No sabemos, ¿verdad?, exactamente quién será, cómo será, pero todo parece indicar que va a aparecer de esta manera, como alguien que tiene, hermano, mucho poder, un grande mando, cargo militar, que tendrá armamento, capacidades bélicas de guerra, pero no las usará, sino que en lugar de entrar por la fuerza y tomar el dominio por la fuerza, lo hará de una manera pacífica. No habrá, hermano, nada de violencia cuando el anticristo venga y tome control del mundo. Y en este sentido es, hermano, que se entiende lo que dijo Pablo en Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Vamos allí, hermano. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Vamos entonces entendiendo más la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Pablo dijo acá en Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 y los versículos primeros. Creo que me le robaron aquí, hermano. ¿Estamos ahí, hermano? Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, hablando de la gran tribulación, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, ¿qué van a decir? Paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero ¿qué es lo que van a decir primero el mundo?
paz y seguridad. Tenemos paz, por fin tenemos seguridad. Esto es lo que estábamos esperando, paz, seguridad. ¿Por qué? Porque el anticristo viene así, amén, trayendo una imagen de paz, una promesa de paz, y va a establecer en cierta manera paz sobre la tierra. Por eso es que el color del caballo es blanco, y por eso es que no tiene arma, o no tiene, perdón, flecha en su arco, porque no va a venir a matar inmediatamente. Viene en paz, viene para poner paz y seguridad al mundo entero. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vaya tomando eso en cuenta mientras seguimos avanzando. Dice también el texto que tenía ese arco en su mano, y también le fue dada una corona. Ahora, aquí la corona que porta el anticristo es sinónimo de poder. O sea, cuando usted lee la palabra corona en la Biblia, siempre tiene que asociarla con poder, con gobierno, con alguien que va a gobernar, un rey, un gobierno. Pero lo interesante, como decía hace un momento, la palabra que se usa aquí para esta corona es Stéfanos. Esta palabra griega Stéfanos, de donde viene el nombre Stephanie también, significa corona. Y esta era una corona que se le daba a alguien que vence, a alguien que conquista algo, a cualquier conquistador. O sea, cualquiera que conquistara se le daba esta corona llamada Stéfanos, ¿verdad? Por eso es que esa era la que se le daba, por ejemplo, a los que ganaban en las Olimpiadas, por ejemplo. Ya en esos tiempos existían los Juegos Olímpicos, ya, hermano, ya había atletas y todo eso. Se les daba un Stéfanos, una corona de alguien que ha vencido, alguien que ha conquistado. Amén. Entonces, por el contrario, cuando la palabra diadema es usada, amén, se refiere no a una corona de un vencedor, sino a una corona real, que cuando usted la ve en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, significa que está asociada con algo divino. O sea, por eso es que a Cristo se lo menciona con muchas diademas. No se dice corona, sino diademas, porque la palabra diademas habla de una corona real, de realeza, no nada más de un gobierno, de alguien que vence, sino de realeza, en este caso de divinidad también. Entonces, por eso es que al ver esta diferencia entre las coronas, la que usa el anticristo es alguien de que viene para conquistar. ¿Qué viene a hacer el anticristo al mundo? Él viene a conquistar, él viene a vencer, él viene, hermano, a tomar dominio. Alabado el Señor. Y dice aquí que la corona, note, le fue dada. Esta corona no es que él la obtuvo porque él quiso, sino que la frase del texto dice: y le fue dada una corona. Todo esto es muy importante porque, por ejemplo, esta frase pequeña, le fue dada, le fue dada, le fue dada, aparece 22 veces en todo el libro. Le fue dada autoridad, le fue dado poder, le fue dado una corona, le fue dado esto. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña esto? Que el anticristo, hermano, es que se le ha dado permiso para él hacer lo que va a hacer cuando lleguen esos días de la gran tribulación. ¿Quién le ha dado permiso? En primer lugar, Dios. Porque acuérdese que esos 7 años son de juicios de Dios. Como Dios es el soberano y el todopoderoso, Dios usa a quien Él quiere para hacer juicio, hermano. Hasta el diablo Dios lo usa, para que usted tenga una idea, hermano. O sea, que hay gente ahora que se siente mucho: oh, que Dios me usa aquí, que Dios me usa allá. Mire, no se jacte mucho, hasta el diablo el Señor usa, hermano. Hasta el diablo usa a Dios para llevar a cabo sus planes. Entonces aquí esto es lo que significa, en primer lugar, que Dios es quien le permitirá tomar el gobierno mundial y lo dejará actuar. Escuche, ¿quién le ha dado esto? Dios. Y aquí entra otro pasaje referente al anticristo que vamos a leer en 2 los Tesalonicenses,
capítulo 2, versículos 7 y 8. Y armoniza muy bien con esto que estamos leyendo aquí en el capítulo 6 del Apocalipsis. Lo tenemos. Segundo los Tesalonicenses 2, 7 y 8. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Escuche, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez, ¿qué dice? Sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Escuche esas palabras que habla el apóstol Pablo. Dice Pablo que el misterio de la iniquidad ya está en acción, es decir, el mundo ya está sintiendo los efectos del maligno desde mucho tiempo. Ya el misterio de la iniquidad está ahí. Pero la gran manifestación de la iniquidad no se puede hacer presente hasta que sea quitado de en medio a alguien. No algo, alguien. Ahora, ¿quién es ese? El Espíritu Santo, la iglesia. La iglesia que está llena del Espíritu Santo. Por eso es que es otro de los pasajes que nos habla claramente, hermano, de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hoy día hay gente que se empeñan, hermano, se empeñan en querer pasar por la gran tribulación. Yo le tuve que decir a uno de esos que nos escribía así seguido, hermano: bueno, pues, usted es masoquista la gente, hermano. Es que vamos a pasar por la gran. Bueno, si usted quiere pasar, pase, quédese. Pero la Biblia dice que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia va a ser quitada, el Espíritu Santo y la iglesia, hasta que esto suceda, entonces se aparecerá. Si fuera por el diablo, hace tiempo que hubiera empezado a hacer pedazos todo aquí, hermano. ¿Por qué es que el mundo no se ha terminado aún? ¿Por qué es que todavía, hermano, está medio controlada la maldad? ¿Por qué es que todavía, hermano, no se desata todo el poder diabólico en la tierra? Porque está la iglesia y el Espíritu Santo aquí en la tierra todavía. Pero una vez que la iglesia sea quitada, se desata esto, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que se dice que este gobierno o esta autoridad le fue dada. Es decir, Dios le da permiso para que actúe en el momento que Dios diga, no en el que en él quiera. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, hermano, de este modo vemos que el anticristo no entrará a gobernar cuando él quiera, sino hasta que Dios le dé permiso. Él, por lo que vemos en esto, entendiendo de esta manera que él se manifiesta, será la solución para todos los problemas que agobian a los seres humanos, de tal manera que se entregarán totalmente a él, ¿verdad? Esto también puede ser que le fue dada la corona, en primer lugar, Dios, y en segundo lugar, que el mundo lo aceptará y le entregará todos sus gobiernos, porque esto es lo que se conoce, hermano, como lo que se está fraguando en el día de hoy. Incluso hay algo que se llama, quizá usted lo ha escuchado en las noticias mucho, el globalismo. ¿Qué es eso? Buscar el establecimiento de un orden mundial que sea capaz de gobernarse desde un solo punto. Es decir, los problemas porque muchos gobiernos no dirigen bien, y entonces necesitamos, y las voces se están oyendo, necesitamos un orden mundial diferente, necesitamos un nuevo orden mundial, necesitamos alguien capaz. Décadas atrás dijo alguien, hermano, de allá de la Comunidad Europea, dijo: necesitamos a un hombre que sepa gobernar el mundo completo. Lo necesitamos urgentemente, dijo esta persona. Sea quien sea, amén, sea de Dios, nos lo manda el diablo, lo necesitamos, nosotros lo vamos a recibir. Y va a venir, seguro que va a venir, pero no va a ser de Dios. Amén, va a ser el mismo diablo, hermano. Pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En primer lugar, acuérdese, primero esa paz, esa tranquilidad. Así va a entrar suavecito el anticristo. Será el remedio para todos los problemas, hermano, que agobian al mundo. A medida que se acerca este tiempo, nosotros vemos ya, si usted tiene los ojos abiertos y los oídos también, hermano, bien despierto todo, usted se da cuenta, hermano, cómo se intensifican, hermano, todas, por ejemplo, las crisis económicas, políticas, sociales, a tal grado, hermano, que desde hace muchos años
los gobiernos se están preparando para recibirlo. Alguien con capacidad de instalar un gobierno mundial que sea la solución permanente a todas las decadencias humanas. Por ejemplo, el avance tecnológico y científico que produce cada vez un mundo interdependiente es una muestra de ello. Cuando aparezca el anticristo, habrán encontrado esa persona. Todo esto que estamos mirando. Mire, detrás de esta pandemia y de todo lo que hay, por eso es que usted ve que hay tantas habladurías y cosas, amén, en cierta manera tiene razón de preocuparse la gente, porque si usted se da cuenta, se está buscando tener un control cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte de la población, hermano. ¿Hacia dónde está apuntando todo eso? Hacia este momento, porque este es el que va a controlar al mundo. Porque imagínese usted ahora que, por ejemplo, en China, hoy con el COVID y esto, hermano, había hasta drones en la ciudad. Un dron, ¿saben qué es un dron? Esos aparatitos que andan volando ahora en el aire, vigilando a la gente que tuvieran sus mascarillas, allá en la ciudad, viendo, metiéndose por todas partes. ¿Se da cuenta? Entonces, es un control, la tecnología, todos los medios, todo lo que está sucediendo, hermano, amén. Este asunto de las vacunas y eso, mucha gente por eso tiene miedo de ponerse la vacuna, que no van a meter el chip ahí o cosas, ¿verdad? Pero no es que estamos diciendo que esto sea ya, hermano, ¿sí me entienden? No, es un preparativo. Yo no estoy de acuerdo con mucha gente que sale ahorita diciendo que esta vacuna, que es del diablo y que el anticristo y que se la ponga ya está marcado. Eso no crea usted esos cuentos, hermano. Pero lo que sí creo es que estos son ensayos para lo que va a venir más adelante. Son ensayos nada más. Así que usted estaba pensando ir a ponerse la vacuna, vaya, póngase, no tenga miedo, hermano. No hay ningún problema con eso, o sea, no crea tanta cosa que sale por ahí, hermano. Solo analice esto, o sea, la tecnología, el avance, todo esto se está yendo hacia ese punto. Alabado el nombre del Señor. Cada vez haciendo más y más y más interdependiente al mundo. O sea, todos van a necesitar de ese gobierno en aquel día. Amén. Usted solo es cuestión, hermano, de que vea en los países nuestros todo cómo se va haciendo ya, por ejemplo, el uso de los celulares para todo, cómo ya usted puede comprar sin sacar una tarjeta, sin sacar cash. Solo del teléfono. Ya hay lugares, hermano, donde las personas les están implantando ciertos chips para que entren al trabajo y ni siquiera hacen nada, solo se paran la puerta y una máquina por ahí les lee la frente y vamos, entra como si nada. O sea, hay ensayos y ensayos que están dándonos a entender que esto está llegando ya a ese momento, hermano. Para ahí va. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, vemos nosotros que mediante esta entrada engañosa, tal como lo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos Daniel 9:27? Se le llama el príncipe que ha de venir. El anticristo hará un pacto con Israel que traerá la tan anhelada paz en Medio Oriente y en el mundo entero. ¿Están ahí, hermano? O sea, que todo esto de paz, así es que va a llegar el anticristo. Pondrá esta paz que hasta el día de hoy parece, hermano, algo imposible. Bueno, cuando aparezca el anticristo, según lo que leímos en Daniel 9:27, va a hacer un pacto con muchos, es decir, con Israel, y ahí van a estar, por supuesto, involucradas las naciones árabes. ¿Qué va a hacer esto? Va a lograr, hermano, que haya paz en el mundo, porque ahorita todo lo que sucede, hermano, esos problemas vienen de ahí. Las naciones árabes, los israelitas. Entonces, ¿qué va a hacer el anticristo? Va a firmar un pacto con Israel por 3 años y medio. 3 años y medio. Y entonces vamos a ver que con Israel habrá paz. Aunque vamos a ir mirando, hermano, que al parecer no va a ser una paz completamente, porque ya vamos a ver ahorita cuando entremos, perdón, el martes que entra, cuando entremos al segundo sello. Pero sí va a haber esa paz ahí, en este sentido, con Israel, con muchos. ¿Por qué? Porque vendrá a ser el hombre que, como dije hace un momento, será quien traiga la solución que todo el mundo está anhelando y está esperando.
Ellos, los judíos, rechazaron al Mesías cuando vino. A este lo recibirán. El Señor Jesús dijo, amén, a mí no me recibes, cuando otro venga en su nombre, a este recibiréis. ¿Qué se estaba refiriendo al Señor? A este tiempo también, hermano. Entonces habrá paz, traerá paz. El príncipe que ha de venir será, hermano, algo de verdad tremendo. No vamos a entrar ahorita en detalles de quién pueda ser o esto y lo otro, porque cuando lleguemos al capítulo 13 vamos a ver un poquito más detalles del anticristo cuando hablemos de la bestia en el capítulo 13. Aquí nada más estamos viendo cómo hará su aparición, cómo llegará al mundo en paz, en tranquilidad, no con guerra, no con violencia, ni nada de eso. Así aparecerá en primera instancia. Por último, lo que vamos a ver es que este jinete, vimos, le fue dada la corona y salió venciendo y para vencer. Este falso Cristo tendrá una gran astucia con la cual convencerá al mundo, vencerá la voluntad de los pueblos a base del engaño. Escuche, Daniel 8:25, vamos a leerlo, Daniel 8:25, para que usted vea cómo aparecerá, hermano, que es lo que estamos considerando este personaje diabólico. Dice la Biblia, Daniel 8:25, con su sagacidad, ¿lo encontró? Con su sagacidad, ahí está, sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano y su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí está hablando, amén, entonces de ese hermano personaje también, pero ¿cómo? Prosperará con sagacidad. Lo primero es, con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Tal como el primer gran tirano de la historia, llamado Nimrod. ¿Usted se acuerda de Nimrod en la Biblia? Génesis capítulo 10, versículos 8 al 14. Usted lee la historia de Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Nimrod fue el primer gran dictador de la historia de los hombres. ¿Qué hacía Nimrod? Dice allá en Génesis 10, del 8 al 14, que Nimrod era un poderoso cazador de hombres. Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Esa palabra delante de Jehová significa en contra de Jehová. Ese era Nimrod. ¿Qué hacía? Cazador de hombres. Entonces todo está listo para que aparezca este gran dictador satánico en el mundo. Incluso puede que ya esté en medio de nosotros en estos momentos. En el capítulo 13, como dijimos, vamos a hablar más detalles sobre eso, hermano. Escuche, el anticristo puede ser que ya esté en el mundo, hermano, en estos momentos. ¿Cuántos años tendrá? No lo sabemos. Pero note que él no va a aparecer como un baby, ¿verdad que no? O sea, si él va a aparecer en la escena mundial así como un líder fuerte político, póngale que va a tener 30, 40, 50 años, más o menos, me imagino. Entonces quiere decir que si ya no falta mucho para que Cristo venga y el Señor viene de aquí a más o menos esos años, es un pensamiento, ¿verdad? Puede ser que el anticristo ya está vivo en la tierra, en cualquier lugar, hermano, en algún lugar, amén, y que ahorita él esté solo esperando el momento en que lo dejen actuar, amén. No vamos a entrar en especulaciones, ¿verdad?, de quién es el príncipe de no sé dónde, el papa de Roma, no, pero de que ya está, podemos estar seguros, hermano, de que ya se mueve. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, ahí vamos a dejarle. Esto es lo que hemos visto en esta noche, la manifestación del anticristo en la escena del mundo, el jinete del caballo blanco. Vamos a dejarlo por ahí y vamos a darle gracias a Dios, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa hora. Gracias, Padre, por tu misericordia. Señor amado, porque
tú nos adviertes a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.